Y se ha grabado, bueno, ojalá que esté. Bien, sale pues, vamos ya. Veo que ya no estás grabando. Acaba de empezar a grabar, profe. Ok, perfecto, perfecto. Justamente. Ok, muy bien. Perfecto, muy bien. Sale pues, jóvenes. Bien, terminamos ya en lo que es parte del propio hinduismo. Yo creo que existe mucha reflexión que ustedes deben de ver. Ya queda a criterio de todos si realmente creen ustedes en la reencarnación del espíritu. Recuerden que el hinduismo, al igual que la corriente pitagórica de Pitágoras, el propio Orfeo, que fue un poeta del siglo VIII antes de Cristo, del mundo griego, al igual que el propio Platón, que ahorita lo vamos a ver, se creía que el cuerpo era la cárcel del alma. El cuerpo es el culpable de toda la pasión, de todo el sufrimiento. De ahí va a surgir una secta llamada el maniqueísmo, que ahorita lo vamos a revisar. De igual forma, en el hinduismo se trata, ustedes, si le echan un vistazo a los sacerdotes del hinduistas, están todos flacos, todos totalmente ajenos a los placeres o a los apetitos corporales, como es el caso de la alimentación, están totalmente en los huesos. ¿Por qué? Porque entre más se mortifica el cuerpo, mayor es la satisfacción del alma. Eso es con base al hinduismo. Entonces, si ustedes dicen, oye, profesor, creo que he visto esa teoría antes. Ah, esa teoría viene del hinduismo. Esa teoría de mortificar el cuerpo, de que el cuerpo es el culpable de todo, eso viene también del hinduismo. Echen un vistazo, vean cómo se ven los sacerdotes hinduistas. Están flacos, no creo que estén tan gordos como si comiéramos algunas hamburguesas en los McDonald's, no, no creo. Totalmente es así. Muy bien, terminamos ya lo que es parte precisamente de lo que es el hinduismo. Vamos a entrar ya con otra filosofía de la religión. Esta filosofía de la religión es muy, sobre todo, causa controversia. Recuerden que este mundo contemporáneo que vivimos, ha habido muchas críticas de algunos filósofos, de algunos pensadores, que han dicho que es una era del vacío, se dice. Eso lo dijo Lipovetsky. Gilles Lipovetsky fue un filósofo, es un filósofo francés. La era del vacío, ¿qué significa esto? Que estamos vacíos, dice Lipovetsky, que todo lo que hacemos es pura materia. Trabajamos para la materia, decía Lipovetsky. Un poco, a lo mejor, pesimista, tipo Schopenhauer. Tenemos a otro filósofo llamado Zygmunt Bauman, ya murió, polaco, que decía que vivimos una era de la liquidez, todo es líquido. Yo creo que esa liquidez no solamente ha llegado al ámbito moral, porque al parecer, por ejemplo, en decir que hay muchas verdades, que no solamente hay una verdad, sino hay muchas verdades, también es una verdad. En decir que no existe la verdad, también es una verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que decía el propio Bauman, que vivimos en una sociedad de la liquidez. Si ustedes, por ejemplo, ponen en Google, en el buscador, la palabra, por ejemplo, matrimonio, les va a aparecer sin fin de significados. Eso es la liquidez, ¿no? Que la mujer se casó con la pared, que se casó con el metro de Londres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso nos referimos precisamente lo que decía Bauman. Hay otro filósofo surcoreano, de hecho este filósofo surcoreano lo ha leído mucho mi esposa, se llama Chul Han. Chul Han ha mencionado que vivimos una era del cansancio, todo el mundo está cansado, dice Chul Han. ¿Por qué estamos cansados? Dice Chul Han. Porque todos queremos cumplir los méritos, todos quieren cumplir los requisitos sociales. ¿Y qué es Chul Han? Tener dinero, tener fama, etcétera. Entonces, esa es la perspectiva que de este mundo contemporáneo. Como pueden ver, si usted me pregunta, profesor, usted como filósofo, ¿qué opina del mundo occidental? Lo que puedo decir es que estamos en una decadencia moral. Por eso es importante estudiar la religiosidad, porque la mayoría de las acciones y las normativas que nos rigen como persona viene del monoteísmo. Ahorita lo vamos a ver, la monogamia, lo que es el concepto del cuidado a la mujer. Vamos a ver quién fue el primer feminista. Por increíble que parezca, este personaje llamado Jesucristo fue el primer feminista de la historia. Y curioso, ahorita las mujeres atacan las iglesias, ¿no?
Es un gran debate, ¿no? Pero es importante saber precisamente el concepto de la religiosidad desde la esencia. Muy bien. Ahora bien, todo lo que les he platicado de la fama, de la materialidad, pues existió un joven príncipe, estamos hablando de la comunidad de Kapilapastu en la India, eh, un joven precisamente, el príncipe Gautama, prácticamente tenía todo lo que uno a lo mejor puede soñar, ¿no? Fama, dinero, tenía todo lo que él necesitaba aparentemente. Pero una ocasión se dio cuenta de que estaba insatisfecho. Entonces, ¿qué hace? Según las crónicas, precisamente lo que muy nos comenta el profesor antropólogo Mircea Eliane, la crónica de este joven que se va a llamar Buda, el iluminado. ¿Qué hace precisamente este joven príncipe? Sale de su palacio, deambula por ahí, se da cuenta que en la vida existe tres mutaciones. O como profesor, según el budismo, la filosofía budista, es interesante, créeme, a mí me llama mucho la atención este tipo de filosofía. Dice, existe tres mutaciones. Por un lado tenemos el nacimiento. El príncipe salía, miraba cómo había niños, el príncipe Gautama. Luego iba, la siguiente mutación, precisamente el crecimiento, ya personas maduras. Y luego iba la tercera, precisamente, que era la muerte. Según este joven príncipe se dio cuenta que estamos condenados al concepto cíclico de vivir y morir. Entonces, ¿qué hace él? Toma la decisión de dejar todo lo que tenía, la riqueza, el dinero, y se va, se pone una pequeña túnica y se va precisamente en el concepto de ese camino de la propia iluminación. En primera instancia se encuentra con el hinduismo. ¿Se acuerdan que el hinduismo es más antiguo que el propio budismo? Se encuentra precisamente con lo que es el hinduismo, toma algunas perspectivas. ¿Se acuerdan que les platiqué de estos sacerdotes hinduistas que mortifican el cuerpo? Si ustedes le echan un vistazo a su Google, van a ver cómo en algunos aspectos del hinduismo, del budismo, van a ver a Buda todo esquelético. Pues precisamente eso fue la primera vía de acercamiento hacia la veritas, el concepto, como muy bien se dice en latín, verdad. Va y empieza a mortificar el cuerpo. Y ya luego se da cuenta que no, está sufriendo más porque tiene hambre, tiene calor, su cuerpo está débil. Por lo tanto, deja eso y se va precisamente al concepto del equilibrio. Pero recuerden, lo que es la filosofía budista, la religión budista, pone en el centro de su filosofía el sufrimiento. ¿De dónde proviene el sufrimiento? ¿Quién lo provoca? ¿Hacia dónde va? Por lo tanto, el budismo también cree en la metempsicosis, pero la metempsicosis va más allá inclusive del concepto de la transmigración de las almas. Si con base, por ejemplo, supongamos que alguien se porta mal, no solamente el castigo será en ese momento, va a regresar las cosas negativas, sino vas a reencarnar, según el budismo, no solamente en un animal inferior, como un perro, sino hasta en un pequeño insecto, ¿no? Entonces, ese es el concepto de la metempsicosis del joven príncipe que abandonó toda su riqueza y se fue a una vida de reflexión contemplativa, llamado el Buda. ¿Qué dice el budismo? Vamos a ver precisamente las cuatro verdades, que eso es digno de reflexión filosófica de las religiones. Muy bien. ¿Algún comentario, jóvenes? No, profe. Ok. ¿Vamos bien por ahí? ¿Ilustres? Sí, maestro. Interesante el tema del budismo. Sí. Sobre todo, el origen que tiene, ¿no? De ser un príncipe, de como expresa, tenerlo todo, a llegar a negar nada, llegar a las nadas, ¿no? Que esa negación de las nadas que tanto predicaba San Juan de la Cruz en el catolicismo, Sí. pues Buda es lo que predicaba, ¿no? O sea,
Por eso, bueno, yo creo que en cuanto a la pregunta que se hacía en uno de los foros de que si la religión es importante, yo creo que sí. Y realmente todos coinciden, ¿no? O sea, independiente de la línea que tengamos hacia donde nos queramos dirigir o guiar o dejarnos guiar más bien, ¿no? Pero creo que todos coinciden en eso, ¿no? Yo en lo personal soy católico por convicción y por amor a Cristo, ¿verdad? Así le digo a los hermanos separados cuando me quieren ahí ir a predicar, pero vamos, es interesante estas verdades que el budismo lo viene y que si usted lee a San Juan de la Cruz, pues tiene mucho que ver en esa situación de la negación o la subida al Monte Carmelo, ¿no? O las famosas nadas. Exactamente, ilustre Zacarías, lo comentas bien. Sin duda, claro, San Juan de la Cruz es un santo, es un gran santo para la Iglesia Católica. Y fíjate que me viene a la mente que cuando veamos ya el cristianismo católico, vamos a ver ya el Coliseo romano, las matanzas de los inocentes que pasaba, si eras tú católico o no, los esclavos también sufrían. Vamos a ver un personaje interesante también llamado el propio Juan el Bautista, ¿no? Que conoce curiosamente, Juan el Bautista era hijo de Isabel, ¿no? Prima de María, ya ves que se conocen cuando estaban embarazadas. Pues este joven, el propio Juan el Bautista, se va al desierto y vive solo, ¿no? Esa parte de apartarse de lo social, también muy interesante en el budismo, porque este príncipe se va solo a vivir Sí, a la montaña, ¿no, Zacarías? es correcto, es correcto, pero vamos, ¿no? O sea, lleva mucho, es que en la religión cuando, no sé, y no es coincidencia, realmente el apartarse significa aislarse, quitarse todo lo superficial del mundo, para poder llegar a encontrarse a sí mismo, ¿verdad? Que bueno, que como católicos al final del día lo que buscamos no es que sea yo, sino es lograr encontrarme con el Jesucristo que está dentro de mí, que recibí a través del bautismo y que con la confirmación, valga la redundancia, confirmé esa presencia, ¿no? Pero bueno, cada religión te va llevando, pero cada una de las grandes religiones, porque al igual que el budismo es una de las grandes religiones, el catolicismo lo es. Y sin embargo, todas coinciden en muchas cosas, no están peleadas unas con otras, ¿no? Yo creo que es precisamente lo que comentábamos en algún momento, que en ningún lado de la Biblia yo vi que Jesucristo dijera, pues ahora sí que esta es la única, ¿no? O sea, realmente él predicó la tolerancia. A lo largo de las Sagradas Escrituras, el único vestigio que se tiene de que no respetó la tolerancia fue cuando entró al templo. Y lo dice, entró en cólera y le dio coraje y arrebató y desalojó porque era la casa del Padre. Era un lugar de oración. Es la única donde dice que perdió, como vulgarmente decimos en nuestros días, ¿no? Que perdió los cabales, las cabras, como queramos decirlo. Pero es interesante ese tema, ¿no? Y sí coincido, esa cuestión no es que sea reiterada, pero cuando hablan o refieren de un desierto, cuando hablan o refieren a un alejamiento, es precisamente es llegar a no que quieran estar solos, sino más bien dicho que se quieren encontrar. Yo así lo percibo, no quiero decir que mi verdad es absoluta. Totalmente, ilustre Zacarías. Considero y deduzco que precisamente ese es el propósito de nuestra materia de fe y mundo contemporáneo, que los que están aquí presentes, que son a lo mejor adventistas, mormones, cristianos, católicos, etcétera, puedan defender su fe y sobre todo darse cuenta de que existe una gran diversidad de pensamientos. Lo importante es, a veces cuando surge la intolerancia religiosa es porque no conocemos al otro. Es que el otro es luterano. Bueno, hay que conocer qué es ser luterano para que yo pueda inclusive generar ciertas críticas en su momento. Tienes toda la razón, ilustre Zacarías. Ya cuando veamos inclusive el propio cristianismo católico, el propio Jesús comía con sus apóstoles un sábado que estaba prohibido precisamente porque era el Shabbat, pero muy bien lo dice este personaje de la historia que dice que el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado, ¿no? Entonces lo vamos a revisar ya cuando veamos
con base el propio, excelente aportación, Zacarías, muchísimas gracias. Sin duda, Elisur dice por acá, las religiones son tan importantes que ayudan el sentir de cada... Totalmente. Recuerden esto que, una pregunta, profesor, adelante, ilustre. Elisur, te escucho, Desha. Creo, bueno, te esperamos, ilustre, a ver qué dice. Perdón, buenas noches. Hola, muy buenas noches. De aquí nada más, yo he tenido la fortuna de poder, leer ahí algunas partes de lo que es, la religión y se me hace muy importante porque al final de cuentas, pues todos somos un mundo distinto, ¿no? Diferente. Pero, yo siempre me he preguntado, no sé, supongo yo que usted también tiene conocimiento y noción. He leído una parte de un libro que se llama El libro perdido de Enki y habla mucho sobre algunas teorías, habla mucho sobre algunos inicios y principios que se dieron en su momento y siento yo que como que de ahí surgen muchas cosas, no sé, a lo mejor yo estoy equivocado, pero a mí me gustaría que usted me diera un poco más de información o me diera su opinión acerca de eso. Sí, con respecto a la lectura, ilustre Elisur, ¿en qué aspecto te refieres de esta lectura, de este escrito que comentas? Mire, en un principio el libro habla acerca de lo que es la creación del hombre, ¿no? Entonces, de ahí surgen muchas cosas. Se me viene una pregunta muy interesante acerca de lo que, por ejemplo, en el cristianismo no se habla mucho, o más bien yo, en mi caso, no he podido, no he logrado entender esa parte, donde se pudiera hablar acerca de la muerte de los primeros seres vivos en la Tierra, ¿no? En este caso, los dinosaurios, todo eso. Entonces, pues a mí se me hace un poco más interesante esa parte. No sé usted, ¿qué me pudiera aportar acerca de eso? Claro, ilustre, aprecio tu aportación, sin duda. Eso que tú comentas, por ejemplo, con referente al judaísmo, hablaba sobre el pecado original, que ahorita lo vamos a ver, pero no solamente el mismo judaísmo lo describe. Hay un libro, se llama El folclore en el Antiguo Testamento, del profesor Jan Frisser, donde describe que, por ejemplo, si usted le echan un vistazo a las mitologías de los pueblos sumerios, van a ver ustedes la historia de Gilgamesh. Gilgamesh habla de un diluvio, curiosamente. Estamos hablando del año 3000 antes de Cristo, 100 años antes del judaísmo. Habla de un diluvio, habla de un pecado, habla de la serpiente, ¿no? Muy bien lo comentas, Elisur, esa perspectiva. Con respecto, por ejemplo, por ejemplo, el cristianismo católico, los 73 libros, recuerda que lo que es la Biblia, la narrativa de la Biblia es que está enfocado solamente hacia el ser humano, no hacia los animales. Pero, en efecto, se habla de una transformación, no se habla de una evolución. La evolución es una teoría del siglo XIX, está a tiro de piedra, dése cuenta. Está a tiro de piedra el concepto darwinista, ¿no? De la evolución. Pero hasta ahora, siendo crítico, yo siendo filósofo, no hablo como creyente, hablo como filósofo, todavía no tenemos las evidencias claras de que si el hombre viene de un primate. Hay primates, en efecto, hemos visto muchos primates, pero hasta ahora no vemos con certeza cuál es la pieza que embona en dar esa explicación de esa evolución desde el Homo erectus, del Neandertal, que fue antes del Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens moderno, ¿no? Entonces, recuerda que la propia Biblia habla de un pueblo y describe y habla del ser humano, no de los animales. Pero curioso, fíjense, hay un libro que se llama el Libro del Mormón. Habla inclusive todo, curiosamente, el Libro del Mormón habla de
de algunos animales. Es muy curioso ese libro, pero bueno, no me quiero meter ahí, yo respeto realmente, pero eso, por ejemplo, de los dinosaurios, precisamente comenta, la Biblia habla de una transformación precisamente de los animales, pero no hace precisamente hincapié en ello. Sí existe fósiles, sin duda alguna, está ahí como un vestigio del pasado, pero eso nos hace entender, inclusive, en vez de que genere una contradicción, nos hace entender más la vasta, inclusive, creación que existe en el ser humano, ¿no, Elisur? Así es. Bueno, Sí, esa es una parte muy, muy importante porque, bueno, de ahí, el libro también menciona de que el ser humano fue creado para ser esclavo, ¿no? sí, Y de ahí surge la parte ¿cómo se llama? La parte de los reptilianos, la parte de, no recuerdo la otra clase, pero de ahí surgen varios aspectos. A mí se me hace muy interesante ese libro porque sin duda alguna yo creo que si nos basamos un poco a la ciencia o no sé cómo se podría llamar un poco eso, sí. vamos viendo las cosas de otra forma, ¿no? Y al final de cuentas llegamos a la misma situación en que pues la población o la gente en este mundo tienen un solo Dios, solamente que pues cada quien lo ve de una forma muy distinta, ¿no? Sí, sin duda alguna, ilustre estudiante, sin duda. Recuerda que hablas muy bien de cierta esclavitud, sin duda. Ahorita que veamos ya el judaísmo, cuando veamos ya el pecado original que aparece en el Génesis, en el primer libro de la Torá judía, se habla de que a raíz de que el hombre desobedece a Dios, se inventa la muerte. Curiosamente, ese simbolismo es muy interesante. La muerte no estaba presente, ¿no? En los primeros padres, con base a lo que dice el judaísmo y la Torá, Adán y Eva, no estaba presente la muerte. Cuando el hombre entra a esa esclavitud, muy bien lo comentas, se inventa la muerte. Y la muerte es precisamente lo que nos hace entender a nosotros que somos seres totalmente imperfectos. Todos van a morir, sea la reina Isabel II, que es la líder de la iglesia anglicana, sea cualquier persona, todos estamos precisamente hacia esa dirección. Pero es muy interesante lo que tú comentas, Ilustre. Con respecto, por ejemplo, al punto, no quiero meterme ahí porque no soy especialista, mi esposa sí, pero mi esposa me ha platicado, por ejemplo, el cerebro reptiliano, ¿no? Que identificamos a través del olor, recordamos, ¿no? Ah, me recuerda a mi infancia, recuerdo algo a través el olor, ¿no? El cerebro reptiliano, hablan los psicólogos, ¿no? Hay algo en nosotros ahí, ¿no? Ilustre. Así es, así es. De hecho, manejan varias características que mencionan que cada ser humano puede, es una habilidad que tiene cada persona, ¿no? Pero no todas la desarrollan como tal. Pero a mí se me hace, bueno, le vuelvo a repetir, se me hace muy, muy interesante ese libro y sí nos da un panorama muy distinto para poder eh, meternos en controversia, ¿no? Porque pues hay muchas cosas que se pueden platicar. Así en cambio, esa era nada más mi inquietud. Me llama mucho la atención esta parte y pues nada más. Gracias. Sí, no, es un gusto, Ilustre. Aquí la cuestión es que estemos atentos. Yo respeto sus formas de pensamiento, sus creencias, más que respetable. Lo que sí es que hay que estar alertas a raíz de nuestro estudio de fe y mundo contemporáneo, a tener ya un aspecto ya muy ilustrado de las religiones y sobre todo tener cuidado, porque curiosamente en este siglo XXI han aumentado las sectas religiosas. No sé si se acuerdan este escándalo de Nixius, esta secta que se metió en las empresas, que daba cursos de coach empresarial, etcétera, y terminaban
esclavizando a las mujeres, ¿no? Ese es un ejemplo. Por ejemplo, otro, vemos también esta secta de Brasil del siglo, estamos hablando del siglo XX, el pare de sufrir. Entre más das, Dios te puede hacer un milagro, ¿no? Entonces, yo creo que entender precisamente estos tipos de características pueden decir, bueno, esta es una secta o realmente es una religión auténtica. Recuerden que no hay imposición. Nadie se le debe de imponer una creencia ni precisamente estar totalmente a raíz de decir, bueno, es que debe de ser así o algo. No, nadie se le debe de imponer absolutamente nada en todo esto. Es lo que debemos de ir comprendiendo, ilustres. Bien, ok, sale pues, excelente. Ahí si quieren alguien comentar, adelante jóvenes, ya para entrar ya con el judaísmo. ¿Quieres comentar algo, ilustre Noé? Sí, de hecho, se me vino justamente la pregunta, Sí. ¿qué diferencia hay entre una secta y una religión si en realidad ambas promueven un cierto punto de vista, una cierta cantidad o series de costumbres, pensamientos, tradiciones? O sea, también tanto la secta como la religión, pues hay cultura que lo diferencia una de otra. Sin duda alguna, ilustre Noé, yo creo que la pregunta es muy interesante. Lo que es la secta es una palabra latina, secta viene del latín que significa ruptura, ruptura. La secta, ¿cuál es la diferencia? Donde una religión, por ejemplo, un ejemplo, imagina que tú eres judío, ilustre Noé, ¿no? Vas tú al templo, a la sinagoga, al Shabbat, va los sábados, y ya luego escuchas de manera callada, etcétera, el ritual, y ya te vas a tu casa. Lo que tiene, por ejemplo, la diferencia en una religión es que simplemente te invitan a participar y si no quieres ir o no participas, no hay problema. Con referente a la secta, ya existe un grupo un poco más compacto y existe un poco más de aislamiento. Y sobre todo las sectas te piden obediencia total para el líder, sea por ejemplo un pastor, sea un dirigente, etcétera. Piden obediencia ciega hacia la secta. Esa es como la segunda característica. La tercera es el tiempo. Recuerda que cuando ya empieza a existir como tal y se llama una religiosidad, debe ser por el número de sus seguidores, debe ser millones. Esa es una de las características. La segunda característica es el tiempo. Tiene que tener ya precisamente más de 200, 300 años de historia vigentes, por el cual una secta se convierte en una religiosidad, tiene que cubrir ciertos méritos de tiempo y sobre todo de libertad de sus mismos seguidores ilustres. Por ejemplo, hay sectas, curiosamente, que le prohíben a sus seguidores que no coman carne. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la carne provoca en el cerebro una mayor reflexión, ¿no? El alimento, por ejemplo, etcétera, como que disminuyen un poco la alimentación. ¿Por qué? Porque si uno no está bien alimentado, no hay reflexión, no hay crítica sobre lo que está recibiendo. Entonces, eso se podría decir como las características ilustre Noé. Espero que haya resuelto esa duda. Sí, profe, digo, de parámetros generales, que, pues digo, a final de cuentas también tiene una cierta controversia a mi manera de pensar, porque si a final de cuentas la religión también dice, un parámetro es de que para ser considerado religiosidad necesita cumplir con un determinado número de seguidores que siguen a una cierta figura, a un cierto pensamiento, y debe de tener como cierto auge o dominio en el tiempo. Al final de cuentas sigue siendo un rito, solo que un rito viejo, ¿no? Bueno, perdón, una secta vieja. Incluso las religiones mismas tienen ritos, sean un rito de palabra o un rito de acción. Al final de cuentas sigue siendo eso, solo que transformado. Y pues como en el material didáctico, ¿no? De la sesión, sí, de la sesión 3, de la unidad 3 de la materia, pues incluso hay un videillo, ¿no? Donde muestra incluso, pues, cómo nacen las religiones, en una línea del tiempo, cómo va ganando auge, poder entre una y otra, y al final de cuentas después, al momento de conquistar diferentes continentes, van tomando, pues sí, o sea, la manera de pensar y el número de seguidores en, hacia esa o esas diversidades
de pensamiento, de creencias. Porque al final de cuentas también, recuerdo cuando estaba en la vocacional, un libro de historia decía que conquista escribe la historia, y también hay muchísima evidencia de que mucha información, muchos libros de la Biblia y de algunos otros textos sagrados que describen la historia del hombre han sido borrados o tanto, digamos que accidentalmente como culposamente, por lo mismo que dicen de la conquista, el que conquista escribe la historia y, impone su pensamiento sobre lo demás. Nos vamos también a un ejemplo de nosotros mismos en Mesoamérica. O sea, teníamos una creencia inclusive no muy lejana como algunas otras culturas en las cuales los dioses, o sea, hablamos de algo, de un politeísmo, ¿no? De un monoteísmo, ¿no? Tenían dioses a partir de la creencia, digamos que del sol, de los elementales y algunas otras cosas más, ¿no? ¿Y qué pasa? Llega la conquista y qué bolas, vas a creer en esto porque te estoy conquistando, compadre. No puedes hacer nada al respecto. Entonces, a partir de eso, pues empieza como un spread en todo, pues sí, Mesoamérica, y pues ahora la mayoría de las creencias, pues es como algo, un cristianismo, un catolicismo, y pues sí, diversidad de una corriente filosófica y otra, pero al final de cuentas es algo muy distorsionado, que regresando y cerrando el paréntesis, no hay como una diferencia, a mi manera de ver, muy grande entre una secta y una religiosidad. Pero Sin duda, no, muchas gracias, Ilustre. Aprecio tu punto de vista, más que bienvenida. Sin duda, vamos a ver un poco también del mundo mexica. Aquí, por ejemplo, con los aztecas se sacrificaban niños, se sacrificaban personas hacia la deidad. En ese caso era el sol. Había sacrificios. Por ejemplo, los mexicas pensaban que el sol iba al inframundo a pelear. Y puede ser, y la sangre era el combustible para que volviera el sol otra vez a alumbrar al siguiente día. Ahorita ya a través de las ciencias nos damos cuenta pues que no, que es la traslación de la Tierra, ¿no? Realmente ahorita no, o imagínense además el volcán, el Popo que está aquí, ¿no? Aquí cerca de Puebla, ¿no? El Popo, es que va a explotar, hay que sacrificar a la mejor doncella de la comunidad. Pues no, aunque sacrifiques a la doncella, pues el volcán va a explotar. Entonces, esos rituales también eran difíciles, totalmente. Tienes toda la razón. Fíjate, Ilustre Noé, me recuerdas a Cicerón. Cicerón fue un filósofo romano del siglo II de nuestra era que él dijo que la historia es la madre de la vida, ¿no? Entonces yo creo que una forma de apelar a nuestro presidente es ver qué ha pasado en ese entrambado del pasado y poder comprender precisamente de qué va todo esto. Las mayores guerras, en efecto, tienen razón, se ha generado a través de la religiosidad, pero cuando no se comprende bien la religiosidad puede terminar en tragedia y sobre todo puede terminar también en matanzas. No sé si ustedes se acordan de la familia Manson, también era una secta, ¿no? Donde el cual precisamente a través de esa comunidad tienen que matar y seguir precisamente a este líder totalmente ciego y en vez de cuestionar decir, bueno, lo que nos está diciendo no es correcto. Por lo tanto, deben de estar alertas. Nadie obedece, recuerden que nadie tiene precisamente, por ejemplo, en el caso del catolicismo, la Iglesia Católica no tiene la verdad, administra una verdad que es muy distinto. No tiene la verdad, administra la verdad. Por lo tanto, esas son las perspectivas teológicas que es importante, no lo pierdan de vista, pero interesante, Noé, tu punto de vista. Veo que eres un joven muy rebelde, al igual que Zacarías. Son jóvenes muy rebeldes ustedes, ilustres estudiantes, ¿no? Más o menos, más o menos. Sale pues, ojalá que haya resuelto estas dudas metódicas, ilustres. ¿Qué les parece si seguimos? Porque ya nos falta una hora de clase. Yo creo que esto está rico para la reflexión y pues vamos a tener otro tercer encuentro sin duda. Al principio de la clase les dije, le hice caso a mi esposa, ahora sí lo hice por esta plataforma, ¿no? A veces la necedad está entre los filósofos, sin duda. Bien, sale pues, vamos a ya terminar con todo esto. El budismo, una de las aportaciones que viene desde antaño es la meditación. Y no es propiamente de los budistas, ya
hubo también un grupo filosófico llamado los estoicos. El fundador fue un tal Zenón de Citium, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, en la época helenística, en el mundo de Atenas. Los propios estoicos, al final del día, ¿qué hacían? Se sentaban pues así totalmente separados y reflexionaban qué cosas hicieron durante el día y qué cosas no pudieron hacer y qué cosas podrían hacer en un futuro mejor. Entonces, ese tipo de meditación viene precisamente, recuerden que el yoga es invención del hinduismo, no es del budismo. El yoga viene del hinduismo. De hecho, el yoga tiene que ver con la respiración. De hecho, la respiración, yo leí por ahí precisamente el libro del propio Historia de la Filosofía, del propio Real de Antiseri, dos filósofos italianos decían que lo que se trata del yoga es comparar la respiración con un cisne, ¿no? El tipo de respiración. Entonces, el propio budismo viene de la meditación y aquí están los cuatro Vedas, las 4 verdades. Recuerden, para el budista, ¿cómo puede ser uno feliz? Encontrando el nirvana. Para la filosofía budista, lo mejor está en el nirvana. El nirvana no es el grupo de rock, de hecho creo que por ahí hay un grupo de rock, el nirvana, por ahí creo que Noé hace por ahí, sí, en efecto. Sí. ¿No? Exactamente, muy bien. ¿Este nirvana qué es? La extinción del deseo corporal. Eso es el nirvana. Recuerden que el budismo cree en la reencarnación, pero para romper ese ciclo eterno, decía Buda, el príncipe Gautama, del nacimiento, reproducción y muerte, tienes que empezar a no desear en el mundo. Ahí está la primera tesis. Todo lo que existe está sujeto al dolor, ¿no? El dolor es el centro de todo, dice el budismo. Exactamente, precisamente todo el dolor reside en el deseo. Si no tengo deseo, no sufro, dice la filosofía budista. Qué interesante, ¿no lo creen ustedes? En esta época donde el capitalismo está en boga, el marxismo todavía está por ahí vigente, etcétera, etcétera. Al parecer, hay muchas personas que sufren y no solamente sufrimos, a lo mejor por no tener tantas cosas, sino el que tiene también sufre, ¿no? Entonces, eso es precisamente el gran debate. Precisamente viene una de las terceras vías, la supresión del dolor, proviene de la supresión de los deseos, ¿no? Recuerden, mortificar el cuerpo. ¿Qué usa el monje? Usa nada más su propio manto, no usa nada más, ¿no? Hay los monjes capuchinos, el Dalai Lama. Yo escribí, ya hace como un año escribí con mi esposa sobre el Dalai Lama. Entonces escribimos sobre él, que todavía existe, pero fue desterrado precisamente ahí del propio Tíbet. Pero yo escribí del Dalai Lama y precisamente el Dalai Lama es esa reencarnación que viene desde el siglo XVI de este maestro que está hasta ahora presente. Es lo que creen ellos. ¿Es respetable? Claro que sí. Dice aquí la cuarta vía, el método moral para llegar al nirvana, como les he dicho, es olvidar todo deseo. Recuerden que un monje budista no tiene esposa, ¿Hay mujeres budistas? Claro que sí, hay mujeres budistas. Inclusive hay retiros espirituales en el mundo budista donde dicen vete una semana, vamos a reflexionar un poco para conocerse a uno mismo, ¿no? Como muy bien dijo el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Entonces, eso es precisamente toda la cosmología del mundo budista. Hay una película que les recomiendo por ahí, si gustan, le pueden echar un vistazo. Samsara, no sé si la han visto esa película, está buenísima, muy apegado de este joven discípulo, un joven, no quiero ser spoiler, no quiero arruinarla, pero es una historia fantástica
donde precisamente un joven budista empieza a tener deseos, ¿no? Y ponen al mundo precisamente a través es decir, recuerden que para los budistas la materia es mala, la materia, el cuerpo, lo material es malo. Por lo tanto, debo de rechazarlo todo lo que tengo, ¿no? Hubo por ahí un grupo filosófico llamado los cínicos, con Zenón. De hecho, no sé si ustedes vieron El Chavo del Ocho, un programa muy transmitido por aquí en México, en Televisa, El Chavo del Ocho, que vivía en un barril, ¿no? Pues precisamente el Chavo del Ocho lo tomaron de este filósofo llamado Zenón, que vivía en un barril. Zenón rechazó todo lo social, vivía con los perros, por eso le decían el perro. Diógenes el perro le decía, ¿no? Vivía, le aventaban hueso. Una vez fue Alejandro Magno, le dijo, oye, te doy todo lo que tú quieras, dime qué puedo hacer. Y dijo él, hazte un lado, deja que me dé el sol, me estoy muriendo de frío, ¿no? Imagínense nada más lo que dijo este gran cínico, Diógenes. Pues tiene que ver con todo esto, con dejar todo lo que se tiene. Pues es una parte, pues, complicada para estos tiempos, ¿no? Eso fue la filosofía budista. Usted me dirá, bueno, profesor, ¿sigue vigente todavía? Claro que sigue vigente. Los templos están ahí. Está precisamente los budas, la reflexión y sobre todo siempre la búsqueda sobre todo de encontrar un equilibrio de vida. Se trata de eso. Yo creo que la reflexión es muy importante en este aspecto de la propia filosofía budista. Bien, jóvenes, terminamos ya con el budismo. ¿Vamos bien hasta acá? Ilustre Lluvia, si me sigues, ¿vamos bien? Ok, Profe, todo bien. excelente. Ok, ya nos queda una hora, ya. Bien, vamos ya antes de entrar ya con el judaísmo, vamos a ver dos sectas que es importante mencionarlo porque sigue vigente, sigue muy vigente, y sobre todo creo que nos va a ayudar para reflexionar sobre ciertas características de toda la tradición. Recuerden que cuando ya se consuma la muerte de Jesucristo en la cruz, viene a partir del siglo I, siglo II, algunos textos llamados los textos apócrifos. Por ejemplo, está el evangelio del propio de Judas, por ahí está el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, el evangelio del pseudo Mateo, un servidor ya lo revisó. Está también varios, eso se les llama evangelios apócrifos del siglo II, siglo III. Hay muchos textos así, pero usted dirá, oye, profesor, pero ¿por qué no se toma en cuenta? Porque no son creíbles. Son escritos después de 100, 200 años después. Por lo tanto, no son tan certeros en la historia que los 4 evangelios, que lo vamos a ver ya con el cristianismo. Dentro de toda esa gama de información del siglo II, surgió una secta llamada el agnosticismo, los gnósticos, agnosticismo. El agnosticismo tiene que ver con el conocimiento. Los gnósticos, entre ellos precisamente estaba el propio Orígenes, un poco Orígenes ahí con esa característica, Arrio, estaba también el arrianismo, Arrio, con el concepto de el gnosticismo. ¿Qué significa esto? Los gnósticos creen, nuevamente se retoma la idea de que el mismo cuerpo es el culpable de mi padecimiento, de las ideas, es mi padecimiento de todo. Por lo tanto, debo de olvidar qué es el cuerpo, sino tengo que darle prioridad a todos mis deseos de la mente. De lo que yo quiera está aquí, no en el cuerpo. El cuerpo simplemente es algo que lo puedo ir transformando con base a mi pensamiento. Ese es el agnosticismo. Pero hay algo más. Recuerden que si ustedes revisan la obra de Platón, en especial el libro El Fedón o Tratado del Alma, Platón va a decir que anteriormente existió muchos dioses, decía Platón.
Uno de ellos se llamó el demiurgo. 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 El demiurgo lo tomó el agnosticismo y dijo que el demiurgo era un Dios distinto en el Antiguo Testamento y un Dios distinto en el Nuevo Testamento. Eso es lo que decía el agnosticismo, muy pendiente ahí sobre el concepto. Y hay algo más. El agnosticismo no aprobaba que personas sencillas como un pescador, como fue Pedro, una persona campesina como fue Santiago, pudieran recibir la revelación de Dios, dice el agnosticismo. ¿Por qué dice el agnosticismo? Bueno, si yo soy muy inteligente, dice el gnóstico, ¿por qué a mí no se me revela Dios? ¿Por qué se le revela al vecino que no tiene estudio? No es adecuado, dice el agnóstico. Por lo tanto, para ellos, el medio para alcanzar a la divinidad es a través del conocimiento, no a través de la inocencia de la fe. Vean, es lo que dice la secta. El conocimiento tiene que ver mucho con la masonería, claro que sí. Los masones hablan del siglo XVIII, hablaban los masones, todavía pendiente aquí. Ellos decían, recuerden que los masones tienen diferentes grados, grados 33, grados 34, etcétera, pero para los masones, la clave para llegar a la salvación es a través de la inteligencia. Pero espérame tantito, si yo no soy inteligente, entonces no me salvo. No, no te salvas. Eso es corriente del gnosticismo, de los gnósticos, ¿no? No se les olvide esto. Ahorita lo vamos a ver qué está pasando, haciendo una comparación rápidamente con el siglo XXI. El gnosticismo, demiurgo, materia es mala, se puede modificar con base a tus deseos. El demiurgo, el conocimiento es la base de la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Ánimo, ya casi terminamos. Ánimo, jóvenes, ya casi terminamos. Está bueno, profe, está bueno. Excelente, muy bien. Excelente. Por ahí. Interesante, profe. Excelente, muy bien, muy bien. Sale pues. Ese es el propio agnosticismo. Muchas gracias, Julieta, gracias. Bien, vamos con otra secta llamado el maniqueísmo. El maniqueísmo fue fundado por un persa llamado Mani. Suena como si fuera la era de hielo, ¿no? Fue un persa llamado Mani del siglo III, precisamente de nuestra era. Mani pues era persa y todo. Y este maniqueísmo, ¿qué dice? Dice que en el mundo existe dos principios que siempre están luchando. Ahorita vamos a ver el concepto del mal. Como les había dicho, el mal no es un ser, es un accidente. Por lo tanto, si es un accidente, no se crea, ¿no? Es decir, el mal no fue creado, porque si es un accidente, si no es un ser, no fue creado. Ahorita vamos a ver esa perspectiva rápidamente. El maniqueísmo dice que existe dos principios en luchas constantes, el mal y el bien, ¿no? Como si fuera una revista de muy interesante, ¿no? Cuando vas a Walmart, ¿no? Ves ahí la revista donde hay un demonio peleándose. Ese es el maniqueísmo, ¿no? Y el maniqueísmo dice que todo lo que venga de la materia es malo, sea pasiones, sea amor, sea diferentes circunstancias. Por lo tanto, esta perspectiva inclusive de que todo lo que venga de afuera es malo, lo vamos a ver ya en el concepto del judaísmo. Claro, el judaísmo es mucho más antes que esto, pero el judaísmo, los judíos no aceptan transfusión de sangre. Los judíos no comen alimento, en el caso del cerdo, no lo comen, no comen lácteos, porque todo lo que venga de afuera es impuro para el cuerpo, ¿no? El maniqueísmo precisamente ve este tipo de cosas como algo malo, algo que está ahí. El mal siempre existió, dice el maniqueísmo. Uno de los hombres ilustres que criticó esta corriente, un servidor lo ha leído, les recomiendo por ahí el libro, que son 22 tomos, Civitates Dei, escrito en el 413, terminando en el 422 de nuestra era por un filósofo africano llamado Agustín de Hipona. Agustín critica el maniqueísmo, de hecho él fue maniqueísta, pero luego lo dejó porque se dio cuenta que no había una concordancia.
Porque si el mal existe desde el principio, por lo tanto el mal es un Dios también, pero no entra dentro de la concepción del cristianismo católico. Ah, dijo él entonces, el mal es un accidente, no es un ser, por lo tanto no fue creado. Y ahí se puede refutar uno cuando dice, es que ¿por qué Dios creó el mal? No, Dios no creó el mal es un accidente. El mal surge porque el ser humano es finito. A través de la equivocación del ser humano surge el mal. Por eso, no es que haya sido creado, no es un ser, es un accidente, es una imperfección. Ah, oh, no es posible. Sí, decía San Agustín de Hipona. Por lo tanto, es importante, no lo olviden, ilustres estudiantes, cuando digan, es que hay dos principios en lucha, eso es maniqueísmo, eres un maniqueo. No, no me digas eso, por Dios, no me digas, no soy maniqueo, no lo digas, ¿no? Entonces, eso es de vital importancia entenderlo. Uno de los grandes críticos, Agustín de Hipona, las Confesiones, Civitates Dei, son sus libros máximos. Claro, existen otros libros como la Trinidad, etcétera. Por lo tanto, eso es precisamente que no se les olvide. El mal no es un ser, es una imperfección, es un accidente. Y el mal, pues, está metido inclusive en el accidente del ser humano, en la forma de actuar, la forma de no hacer lo correcto. Surge el mal y eso provoca precisamente de que se genere el concepto del mal. Esa es la clave precisamente del concepto, es decir, no va a haber cosas peleadas. El bien es un ser, claro que sí es un ser, y por lo tanto siempre está enfocado a lo mejor. Bien, ahora, ¿qué va a pasar con estas ideas? Vamos a ver. ¿Ok? Sale pues, aquí como pueden ver, el agnosticismo sigue todavía vigente en este tiempo. Hubo curiosamente un fenómeno, se le va a llamar, como muy bien comentamos y debatimos la clase anterior con este libro del filósofo llamado Jan, el libro llamado La filosofía se ha vuelto loca, un servidor ya lo revisó, y el otro libro de Agustín Laje que se llama El libro negro de la nueva izquierda. A partir de 1962-63 surgió un médico llamado John Money, era médico del hospital John Hopkins en Estados Unidos. Se armó un departamento para cambiar de sexo a los niños. Surgió la historia precisamente de una familia llamada los Reimer. Eran una familia judía que tenían dos gemelos y lamentablemente uno de los gemelos se le hizo mala circuncisión. Recuerden, ahorita vamos a ver qué es la circuncisión para los judíos. Se le hizo mala circuncisión y pues casi le quitaron el pene del niño. Entonces lo llevaron con el médico John Money al hospital John Hopkins y John Money dijo, esta es mi oportunidad para cambiar de sexo al niño. Estaba muy joven, tenía unos meses de nacido apenas. Se le hizo precisamente el cambio de sexo y empezó su transformación. Pero la cuestión es que a partir de los 14 años, el joven David Reimer, él llegó a decir, no, yo me siento hombre, yo no soy mujer. Hubo un gran conflicto. De hecho, John Money publicó un libro que se llama Hembra y Macho, que dijo que había sido un experimento exitoso el caso de la familia Reimer, cosa que no fue verdad, ya lo sabemos ahora como filósofos, sino fue un fracaso. El joven David creció, volvió a hacerse una operación, se hizo hombre otra vez como había nacido, pero lamentablemente se quitó la vida, se suicidó unos años después, el joven Reimer. Fue muy sonado en la historia de la filosofía, muy triste. ¿Qué significa esto? ¿Por qué les cuento esta historia del niño Reimer? Porque esto es agnosticismo puro. En creer que todo se puede transformar culturalmente. Yo, por ejemplo, si yo me encuentro la ideología del género, ¿qué me va a decir? Me va a decir que yo soy hombre porque soy producto cultural, no producto biológico. Eso es agnosticismo. Quiero que pongan ustedes totalmente el ojo crítico. ¿Quiénes son las representantes de esto? Está Beatriz Preciado, que ahorita ya se convirtió a Paul Preciado, pero yo sigo viendo una mujer, perdón por ustedes jóvenes. Está Beatriz Preciado, una de las grandes teóricas del agnosticismo es la propia, esta mujer, Dana Haraway, y precisamente Judith Butler, que son las grandes, se podría decir la tercera ola del feminismo.
Y eso es con base el propio agnosticismo. Como mi cuerpo no me satisface, yo voy a cambiarlo las veces que sea posible, a través de cirugías, a través de castraciones voluntarias, etcétera, etcétera. Como pueden ver, esta gran confusión de que si eres hombre o mujer está latente en este siglo XXI y causa mucha confusión, sin duda alguna. ¿Por qué razón? Porque no existe la naturaleza. Recuerden que la ideología del género para ellos, para esa teoría que viene de John Money, no existe la naturaleza, todo es producto cultural. Yo puedo ser perro, puedo ser caballo. Eso es el agnosticismo. Como lo importante es la conciencia y no el cuerpo, entonces, eso es las grandes dificultades que actualmente sigue vigente la propia secta de este siglo XXI en nuestro tiempo. Bien, ilustres jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Están reflexionando mucho, ojalá que... Ok, bien, por allá lluvia, si nos sigues. Ok, perfecto, Profe, Sí, sí. lo que comentó del gnosticismo, lo último que mencionó, lo importante es el cuerpo. ¿Puede repetirle la frase? Sí, con respecto al gnosticismo, lo importante es la conciencia y no el cuerpo. Todo es importante a través de la conciencia, ¿no? Pero es claro que sabemos muy bien, y no solamente a través del sentido común, sino a través de la antropología filosófica. La conciencia no puede existir sin el cuerpo. El cuerpo es todo lo que somos en el presente, ¿no? El cuerpo es el movimiento de la vida, ¿no? En pretender precisamente que se haga este tipo de cambios de sexo, y ahorita lamentablemente uno dirá, bueno, profesor, pero usted no es tolerante. Somos tolerantes, pero cuando se impone, ya ahí ya surge un debate fuertísimo, y este es un debate filosófico al final de cuentas. Este es un gran debate filosófico, sin duda, porque no podemos andar imponiendo. Recuerden que cuando veamos ya el cristianismo vamos a ver las cruzadas y vamos a ver la Santa Inquisición del siglo XV. Y usted dirá, bueno, profesor, pero la Inquisición ya pasó. Actualmente hay inquisidores, vean. Si ustedes atacan a estos grupos, te atacan a ti. Es decir, vemos un grupo de inquisidores laicos que andan por ahí. ¿No? Ellos atacan, han atacado iglesias, han atacado templos, han atacado a los judíos, a los cristianos, pero ¿por qué? Porque son inquisidores. Les molesta que vayan en contra de ellos, ¿no? Entonces, el verdadero feminismo, ahorita lo vamos a ver, cuando veamos ya el cristianismo, vamos a ver el verdadero feminismo. ¿Qué es el verdadero feminismo? La mujer y el hombre, como decía Romano Guardini, este filósofo inglés decía, la mujer y el hombre son iguales en cuanto a su valor, son distintos en cuanto a su naturaleza. Por lo tanto, una forma de entender al hombre y la mujer es con base a su naturaleza y en cuanto a su valor, ¿no? Es claro que tanto el hombre y la mujer se debe de esforzar para buscar unas mejores condiciones de vida. Eso sin duda, ¿no? Bien, jóvenes, eso es precisamente, de hecho, no sé si ustedes han visto por ahí, pero hay hombres que quieren ser todo a la vez, ¿no? Quieren ser mujer y hombres, no sé si lo han visto por ahí, se ven como mujeres pero traen una gran barba, ¿no? Impresionante, eso es impresionante realmente, impresionante. Muy bien, terminamos de ver ya el maniqueísmo, el agnosticismo y vamos a entrar ya con el judaísmo primitivo. Ánimo, joven, ya casi terminamos, ya nos queda ya casi terminamos. Ánimo. Bien. Sale, pues vamos con una de las religiones monoteístas reveladas, muy interesantes. Realmente, el libro que vamos a consultar aquí se llama Introducción Crítica al Antiguo Testamento de Henry Cáceres. Es un profesor de antropología religiosa de la Universidad de París. Ese libro un servidor ya lo revisó. Es un libro fantástico. Claro está, usted dirá, bueno, profesor, pero ¿qué pasó con von Rand? Von Rand es un teólogo alemán del siglo XX. Está Baltasar, está Benedicto XVI. Benedicto XVI, de hecho, sacó todo un tratado sobre la historia de Jesús de Nazaret. Por ahí lo pueden leer. Es un libro muy interesante. Y también ha sacado tratados sobre el judaísmo.
Recuerden, vamos a ver el Talmud y el Mishnah. ¿Qué es el Talmud y el Mishnah? Yo inclusive escribí por ahí un tratado sobre el Talmud, la tradición rabínica, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Bien, sale pues. Surge esta religión monoteísta en el año 2000 aproximadamente antes de Cristo, en una localidad árida, montañosa, desértica, llamado Ur, que actualmente se conoce como Irak. Vean, surge en el mundo oriental este tipo de religión monoteísta. Recuerden muy bien que en esa época, en el año 2000, existía diferentes grupos, se podría decir, étnicos. Estaban los hititas, estaban los urritas y estaban los semitas. Los semitas, de ahí también va a pertenecer a ese grupo semitas el rey Hammurabi, ¿no? El código Hammurabi, no sé si se acuerdan de esas fechas, va a surgir ese gran mausoleo, se podría decir, bloque de mármol donde expresa leyes, ya le di de comer al hambriento, le di de comer al sediento, dice el código Hammurabi. Surge en el año 2000 este tipo de monoteísmo, pero curiosamente surge algo interesante. Había un joven pastor, bueno, ya una persona adulta, muy adulta, pastor de ovejas, que tenía casi 90 años de edad. Fue a pastorear sus ovejas una tarde y recuerden que en el desierto las inundaciones aparecen de la nada. Aparecen de la nada las inundaciones. No se da uno cuenta de dónde viene. Aparece. Entonces, este viejo pastor, casi de 90 años, iba pues a pastorear sus ovejas y le agarra una tormenta, casi mata a sus ovejas, casi mata a todas sus ovejas. Él pues se golpea la cabeza y cae en tierra. Y en ese lapsus de que se lastima él, este joven pastor, viene una voz que le dice, yo soy el verdadero Dios. Esa es la voz que aparece, ojo, ahí viene. Recuerden que la religión revelada no es que el hombre lo descubra, sino Dios se revela hacia el ser humano. Es lo que dice el judaísmo. Ustedes me dirán su punto de vista. Viene y le dice, yo soy el verdadero Dios, no el Dios muerto, sino el Dios vivo. El Dios que te va a dar muchas generaciones como las estrellas del cielo. Imagina nada más que escuchas eso en pleno sueño, pues te asustas. Oye, ¿qué estará pasando aquí? Este viejo pasó, se levantó, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y se fue con su familia y dejó pasar esto. Ya a posteriori, viene precisamente otra vez el sueño y le dice, ve a la tierra prometida, donde surge la leche, donde todo es prosperidad, te voy a llevar a la tierra prometida. Pero este viejo pastor llamado Abraham, todavía no se va a llamar Abraham, sino Abraham, le dice, pero ¿cómo voy a hacer esto si no tengo un heredero? Recuerden que para un hombre era crucial un heredero para sus tiendas, sus ovejas, todo lo que había trabajado. Y pues este Dios pues no le dijo nada y ya pues pasó precisamente los días. Esta historia aparece en el libro del Génesis. Recuerden que para los judíos, el Pentateuco, los 5 instrumentos, penta 5, teucos, instrumento, Pentateuco, se conoce en griego, los 5 instrumentos, que es el Génesis, el Éxodo, el libro de Levítico, el libro de los Números y el Deuteronomio, 5 instrumentos. En el libro del Génesis aparece lo que le estoy comentando, lo que le estoy narrando, la historia, ¿no? Entonces, los judíos tienen 36 libros en su Biblia, muy distinto a los libros que tienen los católicos, que son 73 libros. Para los judíos el Nuevo Testamento no existe. Para ellos existe el Antiguo Testamento, 36 libros. Por lo tanto, este tipo de historias se va a ir narrando. Pero antes de este viejo pastor, surgió precisamente la caída del ser humano.
recuerden que hay una palabra en griego que se le dice neuma, aliento. Neuma, aliento. Pues el neuma se dio precisamente en los primeros capítulos de la Torá judía del Génesis, donde Dios, ahí en la tradición judaica, va creando todas las cosas, ¿no? Separa las tinieblas, da luz al mundo, va creando las cosas, y luego de la tierra, he ahí, por ejemplo, cuando Zacarías, cuando vas tú a tomar el miércoles de ceniza, te dicen polvo eres y en polvo te vas a convertir, ¿no? Precisamente Dios ahí en el Génesis toma de la tierra y hace al ser humano, al hombre, y le sopla, ¿se acuerdan? Neuma, le sopla, aliento de vida. Y ese pedazo de barro, ese pedazo de tierra, curioso, fíjese, de tierra, toma vida, y lo deja que descubra ese paraíso. Curiosamente, la palabra en árabe, paraíso significa precisamente un pequeño como oasis. La palabra oasis en árabe significa paraíso, ¿no? Curiosamente. Entonces, se da cuenta Yahvé, que es conocido así, el Señor, en el lenguaje hebreo, también se conoce como El, Adonai o Elohim. Elohim deja al hombre, pero se dio cuenta que el hombre estaba solo. Entonces toma, según la tradición judaica del Génesis, toma de la costilla y hace a una mujer. Recuerden que la costilla está a mitad del cuerpo, por lo tanto habla de una igualdad. No lo sacó del tobillo, no, la mitad del cuerpo. Fíjense, la mitad del cuerpo. Igualdad de circunstancias. Fantástica simbología, ¿no lo creen ustedes, ilustres? Toma y los crea. El hombre y la mujer estaban desnudos, así lo describe, fíjense, fantástico, así lo describe. Pero le dice, hay un árbol aquí, que es el árbol del conocimiento, y hay otro árbol también de la vida. De este árbol del conocimiento no van a comer la fruta, porque morirán sin remedio, ¿no? Entonces, ahí aparece un ser llamada la serpiente. Recuerden que en el mundo, tanto sumerio como el propio egipcio, la serpiente se creía que era inmortal. ¿Por qué? Porque mudaba la piel. Recuerden que el concepto de la serpiente va a estar muy involucrada en las culturas. Aquí en México, con los mexicas, una serpiente era Quetzalcóatl para el mundo mexica, ¿no? Una serpiente estaba ahí. Recuerden este simbolismo. Por lo tanto, la serpiente seduce a Eva y Adán pues cae, comen del árbol del conocimiento, y en ese momento, dice ahí el Génesis, se dan cuenta que estaban desnudos. Y por lo tanto, llega Yahvé una tarde en la brisa, recuerden, en la brisa, no llega con una gran tormenta, llega con una brisa, como muy bien le va a pasar al profeta Elías, lo vamos a revisar más adelante. Llega con una brisa y descubre que habían cometido rebelión. Por lo tanto, ¿qué pasa? Ahí aparece un pasaje interesante que es el capítulo 3, versículo 16, que dice, bien, por haber desobedecido tu mujer, vas a dar a luz con dolor, pero además vas a pisar, y le dice a la serpiente, tu serpiente, esta mujer va a pisar con su tobillo tu cabeza. Ahí muchos teólogos dicen que es la venida de la Virgen María con el cristianismo católico. Vean, si ustedes ven a la Virgen, está pisando una serpiente, ¿no? Cuando veamos ya el Apocalipsis, el libro 27 del Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que dice, sí tiene razón el profesor, viene en el Génesis, tu mujer vas a pisar a esta serpiente. ¡Oh, impresionante! A eso se le llama protoevangelio, previo a la anunciación, ¿no? Entonces, leo que esta historia es fascinante, a mí me encanta esta historia y no soy judío, es una historia fantástico, jóvenes ilustres, fantástico. Espero que no los aburro, que sea profesor, ya corta, ya nos vamos. Entonces,
es desterrado, tú, Adán, vas a trabajar con el sudor de tu frente, vas a ganar el pan del día, y son desterrados. Entonces, Eva se queda embarazada y da luz a su hijo llamado Set. Y Set es el padre de Caín y Abel. ¿Se acuerdan de esa historia que Caín mata a su hermano? Y es una tragedia terrible. Entonces, ahí se ve precisamente esa tragedia. Luego de esa tragedia viene el diluvio, precisamente con Noé, que recuerden otra vez el agua, viene el agua. Recuerden que el agua va a ser un símbolo muy interesante de purificación en diferentes culturas. Vean actualmente ese rato el hinduismo. El hombre tiene que lavarse en el río Ganges, la mujer se tiene que lavar, es purificación. La mujer judía debe de lavarse después de pasar su época menstrual, dice la Mishnah judía. Lo vamos a ver ahorita con Bexabé. ¿Se acuerdan que Bexabé lo toma a la fuerza el rey David y el rey David es castigado por Dios? ¡Qué historia impresionante! Una historia impresionante. Entonces, pues Caín mata a su hermano Abel, se da esta tragedia, viene el diluvio, y después de la época del diluvio viene la historia que le estoy narrando de este viejo pastor, que recibe precisamente la voz de Yahvé, de Adonai Elohim. Recuerden, muy bien. ¿Quién era su esposa de este viejo pastor? Su esposa, recuerden, ya tenía más de 80 años también. Su esposa se llamaba Sara. Era infértil, no podía tener hijos, pero tenía una esclava llamada Agar. Aparece en las crónicas del Génesis, si alguien lo quiere leer. Ya voy terminando, jóvenes, yo creo que nos va a quedar un poco más de judaísmo. Yo prometí, pero estoy cayendo como a la política, puras promesas. Una disculpa, una disculpa. Entonces, pues Sara le dice a su esclava Agar que tenga relaciones con su esposo. Agar, la egipcia, pertenecía a la casa de Sara, y pues Sara tuvo relaciones con Abraham, y de esa relación tuvo su primer hijo, Abraham, que se llamó Ismael. Pero, fíjense, del nacimiento de Ismael, ahí viene el conflicto, se podría decir teológico. El mundo islámico con Mahoma dicen que ellos vienen de Ismael, que fue el primer hijo de Abraham. Recuerden que si ustedes le echan un vistazo, en Arabia Saudita está la Cábala. No sé si han visto ese gran cubo soberbio cubierto de oro que le dan 7 vueltas en la época del Ramadán en el mundo islámico. Pues según la tradición, ahí está enterrada Agar e Ismael en ese cubo. Increíble, ¿no? Increíble realmente. Bien, prosigo, jóvenes, ánimo, ya voy terminando. Entonces, pues Sara, pues se enoja, oye, pero aquí mi esposo ha tenido con esta mujer, y los expulsa de su casa, de su tienda. Y en el camino, en el desierto, se le aparece un ángel a Agar y hace brotar agua de la piedra. Muy similar va a pasar eso cuando veamos en el Éxodo, donde Moisés hace brotar agua de la tierra. Pero ahí Moisés va a cometer un error. Va a decir al pueblo que él lo hizo, y Dios lo va a castigar y nunca va a ver la tierra prometida. Eso aparece en el Éxodo del judaísmo. Fantástica historia realmente. Entonces, Sara pues se queda triste, dice, bueno, ya se fue, y Abraham pues no decía nada más. Entonces, lo que hace precisamente Sara, una tarde, llega 3 personajes a la tienda de Abraham. San Agustín de Hipona, el filósofo africano, dice que fue la Santísima Trinidad. Para los católicos creen que existe un solo Dios en 3 personas. Dios Espíritu Santo, Jesucristo y Dios. 3 personas en un solo Dios para los católicos. San Agustín de Hipona decía que fue la Trinidad, y en efecto llegaron 3 personas con Abraham, y Abraham dijo, ¿qué desean? ¿A qué se acercan a mi tienda? Y le llaman por su nombre, y él dijo, oye, imagina nada más que se acerque a alguien en la calle, así, y te digan por su nombre, lluvia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿No? Entonces,
y ya se da cuenta que era Dios. Imagínense, Dios hecho materia, se hinca y los invita a la tienda. Y en ese momento le dice a Sara, prepárame algo, hay que darle de comer a Dios, a ver que si quiere comer algo. Entonces Sara entra a la tienda y en ese momento Dios, que iba con, según San Agustín, con el Espíritu y Jesucristo ahí presente, le dice Dios, vas a tener, tu esposa se va a quedar embarazada. Y en ese momento Sara se pone a reír. ¿Cómo es posible que yo, una mujer casi de 80 años, me quede embarazada? Luego va y les da leche de cabra a los invitados y le dice, Yahvé, ¿crees tú que no puedo hacer que te quedes embarazada? No, 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 te vas a quedar embarazada y tendrás un hijo que se va a llamar Isaac, que significa en hebreo risa, porque Sara se rió, risa, ¿no? Se llama Isaac. Oh, ¿cómo es posible? Y el propio Abraham le dice, oye Dios, ¿a dónde vas? Voy a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de esta ciudad que fue destruida? ¿No? Voy a destruir la ciudad. ¿Pero por qué? Cosas terribles está pasando. Y en efecto, si ustedes le echan un vistazo al Génesis, se darán cuenta que en la ciudad de donde se describe, Sodoma, estaba duro lo que era la pedofilia, la zoofilia, el abuso, sin fin de cosas. Y uno pensaría, bueno, profesor, ciudades del pecado, en efecto, sí tiene razón. Yo creo que como que se parece mucho a estos tiempos, ¿no lo cree? disculpe, ilustres, como que se parece un poco. Y no lo sé. Entonces, ya luego Abraham, pues dice, bueno, el problema de Abraham es que en Sodoma estaba su primo Lot. Híjole, ahí está mi primo, dijo él. ¿Qué voy a hacer? Entonces va, acompaña a Dios a la pradera y en ese momento Dios desaparece. Y ya luego lo escucha, pero a través del oído. Recuerden, el judaísmo es una cultura del oído, no de la vista. Recuerden esto. La cultura de la vista es el cristianismo católico. El judaísmo es cultura del oído. O ellos no adoran imágenes, cultura del oído, no de la vista. No se les olvide esto. Y los judíos piensan del presente hacia el pasado. Recuerden esto. Los occidentales acostumbramos a pensar desde el presente hacia el futuro. Los judíos no hacen eso, por eso la vestimenta, por eso en el Mishnah, por eso todo el proceso judaico siempre es pensando hacia el pasado, esperando al Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías, no lo olviden, siguen esperando. Bien, entonces le dice, curiosamente, Abraham le repite muchas veces a Dios, es como si alguien se hubiera enojado, oye, no me repitas. Le repite, si hay 20 justos, lo vas a destruir, no lo destruiré. Si hay 50 justos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Van precisamente a esta ciudad de Sodoma, paralelo a eso, ahorita les voy a contar rápido otra historia y ya para ir terminando, va a la ciudad y en efecto se encuentran a Lot a la entrada de la ciudad y le dice, vengan, entren conmigo. Eran dos personas. Recuerden que la palabra ángel viene del griego que significa mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Y resulta que el propio Lot los acompaña y los lleva a su casa. Y unos minutos después de que los dos hombres habían entrado, tocaron en la puerta. Lot abre y eran prácticamente como mujeres y hombres y niños. Y le estaban diciendo a Lot, entréganos a esos dos hombres porque queremos abusar de ellos. Así aparece, fíjense. La inmoralidad estaba impresionante. Y dijo Lot, no, prefiero que abusen de mis hijas. Si quieren les doy mis hijas, a estos dos hombres no los toquen. ¿Cómo es posible? En ese momento, estos mensajeros le dicen a Lot, vete, vamos a destruir todo. Lot toma a sus dos hijas y a su esposa y se va de ahí. Pero les dice los mensajeros, los ángeles, no volteen, porque si voltean, van a quedar ustedes también destruidos. Salen de ahí, pero en esa huida, la esposa de Lot voltea y se queda convertida en sal.
Lot se va, espantado, imagínense, y la ciudad fue destruida. De hecho, describe en el Génesis cómo se miraba luz del cielo que caía y se escuchaba unos truenos fuertísimos. Ustedes me dirán, esa historia es parte de la tradición judía. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, ya para ir terminando, jóvenes, nos falta todavía José el Soñador, por qué llegó los semitas a Egipto. Nos falta todavía, hay mucha historia. Les digo que fuera todo años de estudio de la religión, pero quiero que se queden con este detalle. Bien, una noche ya había nacido el joven Isaac, pero una noche Dios le habla a Abraham y le dice que sacrifique a su hijo. No puede ser. No puede ser. ¿Qué es esto? ¿No? La ética, creo, de Dios, según los hebreos, no es la ética humana. Pues me parece que no. Le dice Yahvé que sacrifica a su único hijo Isaac en la montaña. Recuerden que la palabra holocausto significa sacrificio. En la Pascua judía, en el Shabbat, se hacía sacrificios de animales, de pichones, se hacía sacrificios, ¿no? Entonces, ¿qué hace Abraham? Le dice a Sara que va a llevar a su hijo por leña y toma a su hijo y en el camino lo ata y le pregunta a Isaac, ¿qué me vas a hacer el papá? Y Abraham no le contesta nada. Lo lleva a la montaña, lo pone leños para sacrificar. Recuerden que cuando se sacrificaba un animal, era porque tú transferías en el animal, según el judaísmo, tu pecado. El sacerdote transfería de diferentes personas el pecado y se depositaba en el animal. El animal se sacrificaba y en ese momento se quemaba, no se consumía la carne. Toman al joven Isaac, lo amarra a Abraham y en ese momento toma su daga de piedra. Y en ese momento que lo iba ya a matar, llega un ángel y lo detiene. Le dice, no lo hagas, Dios ha probado tu fidelidad. Esa aprobación va a aparecer más adelante en uno de los libros que se llaman los libros poéticos. Más adelante se va a ver cómo un hombre sufre el propio. También va a aparecer en otro libro llamado el propio, la historia de Jonás, que es devorado por un pez enorme, ¿no? Más adelante se va a ver ese simbolismo muy interesante ahí. Entonces, lo detiene el ángel y le dice, no hagas esto. Ve ahí, hay un macho cabrío enredado, tómalo y sacrifícalo, quémalo. Entonces, hace el holocausto y quema y ya es consumada la alianza. Recuerden, la primera alianza entre Dios y el hombre, según la Torá judía, es a través de la circuncisión. Todo niño, a partir de los 2 años, se debe de hacer la circuncisión. Lo deben de hacer. Entonces, esa es parte de la alianza. La segunda alianza es a través del diluvio, que claro, está anteriormente, pero se conoce como la segunda alianza. La tercera alianza ya va a ser con el cristianismo católico, que los judíos no creen, pero se va a ver ya la tercera alianza. Por lo tanto, este joven va creciendo, y el propio Abraham se vuelve ya viejo. Claro está que hay por ahí, va a Egipto, encuentra por ahí unas dificultades, etcétera. Son diferentes historias y precisamente, pues ya Abraham estaba preocupado que su hijo no tenía esposa, Isaac, y le dijo a su sirviente, oye, échame la mano, ve a buscar pues a una muchacha para mi hijo. Recuerden, las citas para matrimonio en el judaísmo no se da de que el muchacho diga, bueno, voy a ver si encuentro por ahí una novia. No, el arreglo lo hacen los familiares del joven. Te hacen la cita, te vas a ver en el Sambor de allá, ve a ver, y la chica que trae el sombrero, habla con ella. Ella es, ¿no? Entonces, hubo ese arreglo y precisamente conoce a Rebeca
y se enamoran. Y precisamente Isaac va a tener 2 hijos, que se va a llamar Jacob. Jacob va a ser el que se va a llamar Israel, el nombre que actualmente tiene este país llamado Israel, que significa combatiente de Dios. Esa historia se los voy a dejar para la siguiente. Y el propio Esaú, que va a odiar a su hermano. Más adelante les voy a contar por qué fue así. Bien, ilustres estudiantes, pues hasta ahí vamos a llegar con el judaísmo primitivo. Como pueden ver, hay mucha historia. Espero cubrir un poco más. Vamos a entrar ya con el Éxodo en la siguiente sesión. Yo les voy a enviar igual la liga, les voy a decir con tiempo. Nuestra materia la terminamos el 13 de febrero. Espero hacer otra sesión con todos para que ahondemos un poco más. La historia es muy rica y es también abarcar tanto en poco tiempo es una tarea también monumental, pero estoy seguro, claro que sí, ilustre Julieta, la primera alianza se hace a través de la circuncisión. La otra alianza es a través que es antes, claro está, pero se duplica en el segundo, que es que no va a existir más diluvio, es la segunda alianza. Y la tercera alianza es que Dios envía a su único hijo. Eso aparece ya cuando veamos el cristianismo católico. Son 3 alianzas, ¿no? Entonces, cuando veas ese arco iris, significará que ya no voy a destruir la tierra. Le prometió el propio Yahvé al propio Noé. Entonces, sí, es un gusto. Esas son las alianzas. Actualmente, sin duda alguna, los judíos siguen haciendo la circuncisión. Claro que sí, es una de las alianzas. Si no lo hacen, no es hijo de Dios. Para los que no somos judíos, somos gentiles. Yo soy un gentil, imagínense nada más. Soy un verdadero gentil. Entonces, así es, jóvenes, vamos a llegar un poco para qué pasó con Moisés, por qué fue desterrado, era un príncipe egipcio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el monte Horeb? Cuando dijo, quítate las sandalias de los pies, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. No es posible. Un Dios presente, ¿quién eres tú, Dios? Yo soy el que soy, aparece en el Éxodo. ¿Cómo? Un tiempo presente eternamente, no es posible. No hay pasado entonces, no hay pasado para mí. No es posible. Esa es una gran de las historias que vamos a ver en el Éxodo y espero terminar ya con el Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano entró a la vida de Jerusalén a partir del 1er siglo antes de Cristo. Con el propio general Pompeyo. Pompeyo derrotó a un joven llamado Espartacus. No sé si han visto la serie por ahí. De Espartacus fue un rebelde italiano, por ahí un esclavo que lamentablemente murió a espada de Pompeyo, un general romano. Pompeyo entra a Jerusalén, impone a un tetrarca llamado Herodes el Grande, que vamos a ver que va a enviar a matar a los niños inocentes, ¿no? Que era un tetrarca de Jerusalén. Vamos a ver César Augusto, vamos a ver quién era el emperador en la época de que murió Jesucristo, que fue Tiberio. Vamos a ver al prefecto Poncio Pilato y vamos a llegar un poco más allá de la Edad Media hasta el siglo XVI con Martín Lutero y las tesis de calvinista. Bien, jóvenes, fue un gusto y un honor haber compartido con todos. Ya nos quedan 9 minutos antes que se cierre la plataforma. Vayan trabajando, por favor, el preproyecto. Cualquier duda, con gusto estoy para resolver. Ya les expliqué en la primera sesión de qué trata, pero pues estoy para apoyarlos. ¿Tienen algún comentario? No, bueno, nada más me hizo recordar ahí historia antigua del pueblo judío, definitivamente de una manera muy interesante. Mi director espiritual estaría orgulloso de usted. Lo que me hizo entender en el Génesis durante mucho tiempo, y no dolores de cabeza, sino, yo recuerdo, rapidísimo, yo recuerdo cuando estudié el Pentateuco, por cuestiones Sí. ahí de formación. En el Génesis está el origen, definitivamente, y me queda muy claro. Pero la narración nos lleva de un momento a otro y de pruebas, y como lo dice, de alianzas. De hecho, ahí es donde parte nuestra
identidad como católico. Esta es la sangre de la nueva alianza, nueva y eterna. O sea, no va a haber una alianza más. Por eso es el Cordero de Dios, por eso nos abandonamos y por eso Cristo se ofrece al Padre. Pero bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Pero la realidad le agradezco, hombre. Me lo dijo muy padrísimo ahorita, ¿no? Y nada me hizo recordar esas clases de historia del pueblo, historia antigua, ¿no? Del pueblo judío. Pues muchas gracias, maestro. Muchas gracias, ilustre Zacarías. Tu pensamiento es fundamental en nuestra materia, muy ilustrativo también. Eres un ilustrado, ilustre Zacarías, gracias. Pues de eso se trata. Yo creo que cada etapa de la historia necesita mucha reflexión para entender de qué va todo el pueblo judío ahorita en este tiempo. Ahorita están sufriendo, claro que sí, hay un pleitazo fuertísimo. ¿Por qué? Entre los palestinos y los de Israel hay un pleito fuertísimo y al final de cuentas es un pleito religioso porque al lado del templo del rey David, el templo, el muro de las lamentaciones, hay una mezquita musulmana. Entonces imagínense nada más el gran pleito religioso. Muchísimas gracias, ilustre. Vayan trabajando, jóvenes. Cualquier duda, estoy ahí al pendiente, estoy para apoyarlos. Respeto sus puntos de vista. Si alguien es mormón, es aquí adventista, bienvenido sea. Estamos revisando historia porque es cultura al final de cuentas para cualquier connotación religiosa que tenga. Les agradezco su tiempo y nos vemos. Vamos a tener otro tercer encuentro con gusto, si me lo permiten, con gusto seguimos ahondando más en la historia de las religiones. Venga, profe, venga. Esperamos con ansias. Excelente. Muy bien, jóvenes. ¿Sí? Ay, un pequeñito. Claro que sí. Pues. Sí. Buenas noches, muchas gracias. Igual, cuídense mucho. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Toda historia que nos nutre. Bye, gracias. Bye, cuídate, saludos, cuídense. Saludos. Buenas noches. Gracias, buenas noches, profesor. Bye, buenas noches.